Dime algo, y sé honesto contigo mismo. ¿Recuerdas que almorzaste hace 3 días? No trates de inventarlo. Piénsalo de verdad. ¿Recuerdas el sabor? ¿La textura? ¿O solo recuerdas el concepto de haber comido? Mi nombre es Leonard. Al menos, eso dice mi credencial de la facultad. Son las 10:13 de la noche de un jueves cualquiera. Mis rodillas chocan contra el asiento de enfrente. El plástico duro me está cortando la circulación, pero no tengo fuerzas para moverme. Mi mochila pesa como si llevara piedras, aunque solo llevo libros de macroeconomía y cuadernos llenos de curvas de oferta y demanda que ya no entiendo. Otro día fotocopiado. Despertar, café quemado, clases donde la voz del profesor es solo ruido blanco, transporte, casa. Repetir. Siento que estoy viviendo con el renderizado al mínimo. Como si mi cerebro hubiera dejado de procesar los detalles para ahorrar energía. El bus va casi vacío a esta hora. Es un ataúd de metal rodante con luces fluorescentes que parpadean demasiado. Levanto la vista un segundo, solo para confirmar que no soy el único miserable aquí. Adelante, en los primeros asientos, hay un hombre con un traje que le queda grande. Tiene el teléfono pegado a la oreja, murmurando excusas con voz cansada, seguramente a alguien que ya se cansó de esperarlo para cenar. Más atrás, en los asientos del medio, hay una chica. Está quieta, demasiado quieta. Sostiene un ramo de flores barato sobre el regazo y mira hacia la puerta como si su vida dependiera de la próxima parada. Y al fondo, casi bloqueando la bajada trasera, hay un tipo desparramado ocupando 3 asientos. Apesta a licor barato incluso desde aquí. No se mueve, solo respira con dificultad, como un bulto de ropa vieja olvidado por alguien. El asalariado, la chica, el borracho, y yo. 4 puntos en un plano cartesiano que no llevan a ningún lado. Me aburro de mirarlos. Sus vidas parecen tan estáticas como la mía. Giro la cabeza hacia la ventana fría y sucia. La lluvia ha dejado marcas de grasa en el vidrio. Y ahí afuera, bajo la luz naranja de un poste, veo algo. Un árbol seco. Esquelético. Sus ramas parecen dedos negros arañando el cielo. Y atado a una de esas ramas muertas, un globo metálico. Está medio desinflado, arrugado. El viento lo golpea sin piedad, lo empuja de un lado a otro. Quiere volar, quiere irse, pero la cuerda no lo deja. Golpe, rebote, golpe, ese movimiento repetitivo me marea. Me hace pensar en fiestas. En celebraciones. Y de golpe, un frío me recorre la espalda. No es el aire acondicionado. Es una pregunta simple. Leonard, ¿cuándo fue tu cumpleaños? Trato de buscar el dato. Sé que fue este año. Sé que fue hace poco. Pero, no hay nada. Veo estática mental. ¿Hubo pastel? ¿Hubo gente? No. Creo que ese día tenía entrega de econometría. Creo que cené cereal y me dormí. ¿O eso fue el año pasado? Tengo 22 años y no puedo recordar mi propio cumpleaños. El costo de oportunidad de mi carrera ha sido mi propia memoria. Mis párpados pesan toneladas. El globo sigue golpeando el árbol, una y otra vez. Me aburro de intentar recordar. Me aburro de la culpa. La oscuridad de afuera se vuelve espesa, cómoda. Solo cerraré los ojos un segundo. Solo un momento para descansar la vista antes de llegar a casa. Solo un segundo, pasaron lo que pensé fueron solo unos segundos, abrí los ojos de golpe. O al menos, eso creí. Mi primera reacción fue el pánico habitual de haberme pasado de parada. Me enderecé en el asiento, buscando referencias afuera, pero el bus seguía en movimiento. Sin embargo, algo había cambiado. La vibración del motor diésel, ese traqueteo constante que te sacude los huesos, había desaparecido. El vehículo se deslizaba con una suavidad antinatural, como si no estuviéramos rodando sobre asfalto, sino flotando sobre aceite. El aire dentro del bus se sentía denso, estancado. Olía a polvo viejo y a tiempo cerrado, como el interior de un cuarto que no se ha abierto en décadas. Miré hacia adelante, no me gustaba socializar mucho y menos a estas horas pues las personas solo tienen la energía suficiente para llegar a casa, pero no reconocía para nada el camino ni a dónde me dirigía. Buscando al hombre del traje, al asalariado, para poder preguntarle por dónde nos encontrábamos. Noté que seguía ahí, pero su postura era incorrecta. Se había encorvado de una forma inhumana. Al fijar la vista, un nudo me apretó la garganta. Su piel tenía un tono grisáceo, ceroso, y el teléfono ya no estaba solo pegado a su oreja. La carne de su mejilla se había fundido con el plástico del aparato. Cables negros entraban y salían de su sien como venas varicosas.
Murmuraba sin parar, pero su voz sonaba rasposa, envejecida 30 años en cuestión de minutos. Ya casi termino, solo un informe más. Giré la cabeza buscando lógica, buscando a alguien normal. La chica de las flores. Seguía sentada, mirando a la puerta. Pero su juventud se había evaporado. Su piel estaba apergaminada, llena de manchas hepáticas. Y el ramo de flores, ya no eran flores. Lo que tenía en el regazo era un puñado de polvo negro y tallos podridos que se deshacían entre sus dedos artríticos. Había telarañas uniendo su hombro con el respaldo del asiento. Ella no parpadeaba. Seguía esperando ese momento perfecto que nunca llegó. Y el borracho del fondo, él ya ni siquiera estaba ahí. Su ropa estaba vacía, colapsada sobre el asiento como si el cuerpo dentro de ella se hubiera secado por completo, dejando solo una cáscara hueca y una botella que goteaba un líquido negro e infinito. Me levanté. Mis piernas temblaban. Quise gritar, preguntar qué estaba pasando, pero no me salía la voz. No tenía aire. Caminé a trompicones hacia el pasillo y miré hacia el frente, hacia el conductor. El uniforme estaba rígido, inmóvil. Pero lo que me heló la sangre no fue el conductor, fue el parabrisas. Ya no había ciudad. No había semáforos, ni tiendas, ni lluvia. Los faros del bus iluminaban la nada absoluta. La carretera recta se extendía hacia adelante, pero el asfalto se curvaba y se retorcía, convirtiéndose en un vórtice negro. Las líneas blancas del pavimento pasaban tan rápido que se habían convertido en un láser sólido. Viajábamos a una velocidad imposible, cayendo hacia una oscuridad que no tenía fondo. No estábamos yendo a casa. Estábamos siendo borrados. El bus se dirigía directo hacia el final del mapa, hacia el olvido. El vértigo me golpeó el estómago. La velocidad visual era tan absurda que sentí que la gravedad se invertía. Instintivamente, alcé el brazo derecho para aferrarme al pasamanos metálico y no caer de bruces. Pero cuando mis dedos tocaron el metal frío, no reconocí mi propia mano. Me quedé paralizado, mirando esa extremidad extraña. La piel, antes pálida y tensa, se estaba arrugando frente a mis ojos como una fruta olvidada al sol. Manchas marrones brotaban en mis nudillos a un ritmo frenético. Mis venas se hincharon, azules y retorcidas, trazando mapas de una vida que no había vivido. Sentí un dolor agudo, seco, en las articulaciones. La artritis estaba calcificando mis dedos en tiempo real. El horror me hizo retroceder, tropezando con mis propios pies torpes y pesados. El tiempo no estaba pasando. El tiempo me estaba devorando vivo. Fue entonces cuando el sonido del aire estático se rompió. Crack. Un sonido seco, como madera vieja partiéndose. El hombre del traje giró el cuello. No giró el cuerpo, solo el cuello, en un ángulo imposible, casi 180 grados. Su único ojo visible, inyectado en sangre y cataratas, se clavó en mí. La chica de las flores levantó la cabeza bruscamente. La mandíbula le colgaba floja, desencajada. Incluso la ropa vacía del borracho pareció inflarse con un aire pútrido, irguiéndose en el asiento trasero. Ya no eran pasajeros pasivos. Me estaban mirando. Sabían que yo estaba despierto. Siéntate, graznó el oficinista, con una voz que sonaba a interferencia telefónica. Todavía no es hora, espera con nosotros, susurró la chica, extendiendo una mano esquelética que soltaba polvo de polilla. Se levantaron al unísono. Bloquearon el pasillo. No corrían, se arrastraban con movimientos espasmódicos, bloqueando la única salida hacia la puerta del conductor. Querían que volviera a mi asiento. Querían que me quedara quieto, que dejara que el vórtice me consumiera, que me convirtiera en otro mueble más de ese autobús infernal. Sentí sus intenciones como garras frías. Si me tocaban, si me sentaba de nuevo, nunca más me levantaría. Sería un viejo muriendo de arrepentimiento en un asiento de plástico. Retrocedí hasta chocar contra la ventana lateral. Estaba acorralado. Ellos avanzaban, estirando sus extremidades deformes hacia mí. Miré el vidrio. Afuera, el negro infinito y las luces distorsionadas rugían como una bestia. Era el vacío. Pero adentro era la muerte en vida. Tenía que elegir. La incertidumbre del caos o la certeza de la nada. Miré el martillo de emergencia rojo colgado en el marco. Mis manos de anciano temblaban, pero la desesperación me dio una última inyección de adrenalina joven. No lo pensé. No podía permitirme pensar. Intenté arrancar el martillo de emergencia, pero mis dedos, torpes y deformados por una artritis acelerada, no respondieron. El plástico rojo se me resbaló de las manos como si estuviera engrasado.
El martillo cayó, rebotó una vez en el suelo metálico y se deslizó lejos, perdiéndose bajo los asientos oscuros. Maldición. Maldición. Los pasos arrastrados estaban a 1 metro de mí. Podía oír el crujido de sus articulaciones secas. El olor a humedad y flores podridas me golpeó la cara. No tenía otra opción. Cerré mi mano derecha en un puño. La piel del dorso estaba tan fina que parecía papel de arroz a punto de rasgarse. Tomé impulso y golpeé el vidrio con todas mis fuerzas. Crack. El sonido fue seco, nauseabundo. No fue el vidrio lo que se rompió. Fueron mis nudillos. Sentí como los huesos metacarpianos estallaban bajo la piel flácida. Un dolor blanco y agudo me subió por el brazo hasta el hombro, cegándome por un instante. Grité, pero el rugido del vórtice afuera se tragó mi voz. El vidrio ni siquiera se había rajado. No te vayas, la voz del oficinista sonó justo en mi oído. Sentí sus dedos fríos, parecidos a cables, rozando mi hombro. El pánico se apoderó de mí. No quería morir así. No quería ser un archivo corrupto. Ignorando el dolor palpitante, levanté ambos puños. Mis manos eran bolsas de huesos rotos, pero ya no me importaba. Golpeé. Una vez. La sangre manchó el vidrio sucio. Golpeé. 2 veces. Sentí como mi muñeca crujía, dislocándose. Los pasajeros se abalanzaron sobre mí. Manos de polvo y trajes vacíos me agarraron la ropa, tirando de mí hacia el pasillo, hacia el olvido eterno del autobús. No. Rojé con mi voz de viejo. Golpeé una tercera vez, usando el peso de mi cuerpo, lanzando mi propia agonía contra la ventana. El vidrio de seguridad estalló. Miles de fragmentos de diamante salieron volando hacia la oscuridad. El vacío rugió, succionando el aire del interior. El viento era una cuchilla helada. Me solté del agarre de las sombras, sentí como la tela de mi camisa se rasgaba, y sin mirar atrás, sin pensar en la caída, me lancé hacia la negrura. Cerré los ojos esperando el impacto, esperando la muerte. ¡Ey! Joven. Una sacudida violenta me recorrió el cuerpo entero. Abrí los ojos de golpe, aspirando una bocanada de aire enorme, como si saliera de debajo del agua. Mi corazón martilleaba contra mis costillas tan fuerte que dolía. Joven. Despierte. El conductor estaba de pie junto a mí, con una mano en mi hombro, sacudiéndome con impaciencia. Su uniforme era normal. Tenía cara de cansancio, ojeras reales, arrugas reales. Miré mis manos. Estaban pálidas, temblaban violentamente, pero eran jóvenes. Mis nudillos estaban intactos. No había sangre. No había artritis. El bus estaba detenido. El motor estaba apagado. Las luces fluorescentes zumbaban con normalidad. Última parada, dijo el conductor, soltándome y caminando hacia el frente. Final del recorrido. Tiene que bajar, ya voy a cerrar. Bajé los escalones de metal casi tropezando. Mis piernas se sentían como gelatina, no por el cansancio de siempre, sino por el residuo de adrenalina de un salto que, físicamente, nunca di. El aire de la calle me golpeó la cara. Estaba helado, pero se sentía increíblemente limpio. Siga derecho por esta avenida hasta el cruce, luego doble a la izquierda. Ahí sale a la principal, me indicó el conductor con un gesto desganado antes de cerrar las puertas neumáticas con un siseo. El autobús arrancó, escupiendo una nube de humo negro, y se alejó. Me quedé parado en la acera, en medio de un barrio que apenas reconocía. Las casas eran bajas, silenciosas, con rejas altas. No había nadie. Empecé a caminar. La tormenta se había disipado, dejando solo una llovizna fina, casi invisible, que empapaba el asfalto y hacía brillar la calle bajo la luz ámbar de los postes. Mientras mis pies golpeaban los charcos, mi mente no dejaba de rebobinar la cinta. Esos pasajeros no eran monstruos. Eran advertencias. El asalariado, fusionado con su trabajo hasta perder la cara. La chica, esperando pasivamente a que la vida le sucediera hasta convertirse en polvo. El borracho, consumido por su propia evasión. Vi mi futuro en sus ojos muertos. Si sigo así, viviendo en piloto automático, saltándome las cinemáticas de mi propia historia, voy a terminar en ese asiento. Voy a despertar un día con 60 años, preguntándome a dónde se fue el tiempo, con el alma seca y las manos vacías. Pensé en el globo. Ese maldito globo atado al árbol seco. La diferencia es que el globo no tenía opción. Estaba amarrado por una cuerda física. Yo soy el que se ata solo. Me ato con la excusa del estudio, con la excusa del cansancio, con la excusa de mañana lo haré. Me froté la cara con las manos húmedas.
Sigo sin recordar qué hice en mi cumpleaños. Sigo sin recordar la última vez que sentí algo real que no fuera estrés o aburrimiento. Pero el miedo que sentí en el sueño, eso fue real. Ese pánico a desaparecer sin dejar rastro me había despertado más que cualquier café. No voy a hacer nada estúpido. No voy a renunciar a la carrera mañana, ni voy a irme de mochilero al Tíbet. Eso es de películas. La vida real es más compleja. Pero tampoco puedo simplemente llegar a casa y dormir. Al menos hoy no. Al levantar la vista, al final de la cuadra oscura, vi una luz blanca, casi clínica, que cortaba la penumbra. Era una tienda de conveniencia abierta a las 24 horas. Los colores del letrero brillaban intensamente reflejados en el suelo mojado. Adentro no parecía haber nadie, solo el empleado nocturno y filas de estanterías iluminadas. Parecía un faro en medio de un océano negro. Sin pensarlo mucho, cambié el rumbo y caminé hacia la luz, tratando de alejarme del camino oscuro que me conducía a casa. Entré. La campanilla de la puerta sonó con un tintineo electrónico que rompió el silencio de la calle. ¿Por qué entré? No tenía sed. No tenía hambre. Mi billetera estaba casi vacía. Según el guión de mi vida, debería estar caminando directo a mi cama para recargar energía y repetir el ciclo mañana a las 7 am. Entrar aquí era un error de cálculo. Una ineficiencia. Y creo que por eso lo hice. Necesitaba introducir una variable no programada. Necesitaba hacer algo que no tuviera sentido lógico, solo para probar que todavía tengo el control del volante. El chico de la caja, un adolescente con chaleco rojo y cara de aburrimiento, levantó la vista de su celular. Me escaneó de arriba a abajo. No lo culpo. Debía verme terrible. Pálido, con el pelo revuelto, sudando frío y con los ojos desorbitados de alguien que acaba de escapar de un accidente invisible. Probablemente pensó que era algún drogadicto o que me acababan de asaltar. No dije nada. Caminé hacia el pasillo de los dulces. Ahí estaban, en filas perfectas y coloridas. Agarré un panqué individual. Un pastelito industrial, de esos envueltos en plástico ruidoso, lleno de conservantes y azúcar sintética. Algo que no comía desde que tenía 12 años. Al llegar a la caja, vi un encendedor barato junto a los chicles. Lo puse también sobre el mostrador. Pagué con monedas. El cajero me dio el ticket sin mirarme a los ojos, deseando que me largara rápido para volver a su propia burbuja digital. Salí de nuevo a la noche. Crucé la calle hacia una mancha oscura entre los edificios. Un parque pequeño. Los juegos infantiles brillaban bajo la llovizna residual. Todo estaba empapado. Me acerqué a los columpios. El asiento de caucho estaba lleno de agua. No me importó. Me senté. Sentí como la humedad fría traspasaba la tela de mis jeans, helándome la piel. Fue una sensación incómoda, desagradable y maravillosamente real. Ese frío me anclaba al mundo físico. Me confirmaba que ya no estaba en el bus. Abrí el pastelito. El olor a vainilla artificial inundó el aire limpio de la noche. Saqué el encendedor. Hice un intento. Clic. Nada. El viento lo apagó. Hice un segundo intento. Clic. Una chispa inútil. Mis manos temblaban un poco. Respiré hondo. Protegí el mecanismo con mi otra mano, haciendo una cueva con mis dedos. Clic. Una llama pequeña, anaranjada y temblorosa, cobró vida. Me quedé mirando el fuego. La luz se reflejaba en mis pupilas, bailando. Y en ese instante, viendo esa pequeña llama luchar contra la oscuridad del parque, el archivo corrupto en mi cerebro se desbloqueó. El 14 de noviembre. Fue hace 2 semanas. Ese día me levanté, fui a la universidad, entregué un trabajo, volví a casa y estudié hasta dormirme. Nadie llamó. Yo no le dije a nadie. Simplemente dejé que el día pasara, tratando de ser productivo, tratando de ser un buen engranaje. Tragué saliva. El nudo en mi garganta se deshizo. Acerqué la llama al pastelito, como si fuera una vela imaginaria, pero no la soplé de inmediato. Levanté la vista. Las nubes de tormenta se estaban abriendo. Arriba, en el hueco negro del cielo, pude ver un par de estrellas. Débiles, lejanas, indiferentes, pero ahí estaban. Brillando sin pedir permiso. No canté. No hacía falta. Solo susurré para mí mismo, con la voz ronca pero firme. Estoy aquí. Soplé la llama. El humo gris se mezcló con el aire nocturno. Le di un mordisco al pastel. Estaba seco y demasiado dulce, pero en ese momento, me supo a gloria. Me supo a memoria recuperada. Mañana sonará la alarma. Mañana tendré que ir a clases y subirme a un bus.
La rutina va a intentar tragarme de nuevo, porque así funciona el mundo. Pero mientras me mecía suavemente en el columpio, bajo un cielo que empezaba a despejarse, entendí algo fundamental. Algo que me salvó del vórtice. Puedo seguir la rutina, pero no puedo dejar que la rutina sea lo único que soy. Tengo que crear mis propios desvíos. Tengo que bajarme antes. Tengo que mirar por la ventana y ver el globo, no la suciedad. Terminé el pastel y me limpié las manos en el pantalón. Miré mi reloj. 12:05 am. Ya es viernes. Me levanté del columpio. Di una última mirada al parque vacío, que ya no me parecía triste, sino tranquilo. Tomé un último respiro. Este minuto no se lo debo a nadie. Es mío.